El podcast Camineras del colectivo de mujeres del Líbano tiene como objetivo ser una plataforma de difusión y empoderamiento que busca llegar a otras mujeres, especialmente aquellas cuyas voces han sido históricamente marginadas. A través de conversaciones abiertas y enriquecedoras, queremos abordar temas claves sobre derechos humanos, equidad de género y la lucha constante por la erradicación de las desigualdades y la violencia de género. Hola, hola. El día de hoy nos encontramos con Marta Barragán Ávila. Es nuestra nueva integrante del colectivo de mujeres y se trata de eso, ¿no? El colectivo de mujeres trata de unirnos con mujeres de experiencia que contribuyan a nuestra misión como colectivo, que es el de fortalecer la política pública para la igualdad de género, y ello implica ofrecer información al más del 50% de la población de nuestro municipio. Entonces, cuando hablamos de la Superintendencia de Salud, muchas veces las personas decimos que eso está como muy alto y no sabemos o no tenemos la información pertinente para llegar a que se nos garanticen ciertos derechos en salud, porque realmente llegan unos momentos de la vida de las familias en las que la vida de un ser querido depende de un trámite médico, depende de una revisión, depende de un tratamiento. Entonces aquí tenemos a Marta para que nos oriente en qué es la Superintendencia de Salud, porque realmente a veces solamente la escuchamos en los noticieros o en publicidad que hace desde el gobierno, pero realmente muchos de nosotros no tenemos claro cuáles son las funciones de la Superintendencia de Salud, hacia dónde nos puede llevar la Superintendencia de Salud cuando se trata de garantizar derechos en salud, ¿no? Entonces quisiéramos, Marta, y obviamente te damos la bienvenida en nuestro proceso colectivo de mujeres, ¿qué es realmente qué es la Superintendencia de Salud y cómo puede impactar de manera positiva sobre nuestra población libanense? Bueno, primero que todo, pues agradecer esta aceptación que he tenido con ustedes, con el grupo. Me encanta porque pues no solo poder estar en un colectivo de mujeres, sino aportarles no solo a ustedes aquí como grupo, sino a un conglomerado de mujeres. Y sobre todo en el tema de salud, que es lo que vamos a tratar, entendiéndola ya como un derecho fundamental, que es un derecho que muchas personas de alguna manera por ignorancia en los temas constitucionales, leyes, de todo, no saben que tienen derecho y creen que van a una EPS a mendigar un servicio de salud. La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos, los derechos en salud de los ciudadanos, y lo hace mediante la inspección, vigilancia y control. Sobre los diferentes actores como son las EPS, las IPS, las mismas secretarías de salud, departamental, municipal, la actuación es sobre todos estos actores. Entonces, cuando una persona sienta que están vulnerando su derecho de salud, está en peligro su vida o su calidad de vida porque no le garantizan los servicios, puede asistir a la superintendencia de diferentes maneras. Primero, hay una manera y es ingresando a la página www.superintendencianacionaldesalud.gov.co y ingresa, y ahí es muy fácil porque es que ahí lo dirige a cada una de las formas donde cómo puede radicar una queja. Entonces se puede radicar por web, por teléfono, por chat, y ahí le sale un radicadito, y con ese radicado ahí mismo están los teléfonos a donde puede hacerle seguimiento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mi EPS me ordena una radiografía y me ordena luego una cita de control, entonces la EPS muchas veces de manera diligente le autoriza a uno el servicio, pero no le dan la cita, no le garantizan los exámenes, no le garantizan los medicamentos. Entonces uno cree que ya la EPS cumplió porque le autorizó el servicio,
y cree uno que el culpable es la farmacia, que el culpable es el hospital, que el culpable es la clínica porque no le agendaron o porque no le garantizaron el servicio. Y resulta que el responsable es el asegurador, que en este caso estamos hablando de la EPS, siempre es el asegurador. Entonces tenemos que hacerle seguimiento y exigir nuestros derechos, no ser uno grosero, pero es que a veces uno se da cuenta, cuando yo trabajaba en la superintendencia, cuando hacía unas auditorías, miraba uno cómo la gente cree que de verdad que es que le están regalando un servicio. Y lo que les digo, porque la gente no lee, no saben cómo exigir sus derechos. Por ejemplo, cada ciudadano debería de ingresar a la página de su EPS, sea Compensar, Salud Total, Nueva EPS, todos tienen en la página una parte que se llama Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente. En esta Carta de Derechos y Deberes, en los ratos que tengan, léanla y se dan cuenta de todos los derechos que uno tiene como ciudadano. O sea, no es uno ir a mendigar, sino son los derechos que tenemos en salud. Por ejemplo, Marta, la gente de zona rural, sí, que no tienen esa facilidad de contar con internet. O sea, ellos pueden ir a la EPS y solicitar esa información, o cómo, porque realmente, primero, digamos que, como decía usted, agradecemos que nos estén atendiendo, pero también hay detrás como la violencia institucional, ¿no? Por ejemplo, la violencia obstétrica, que también se da muchísimo, pero eso nunca se denuncia ni nada de eso. Entonces, ¿cómo ofrecer cómo a partir de todo lo que están haciendo usted, cómo hacer que las personas, sobre todo los del sector rural, que tienen menos posibilidad de acceso a esta información, por ejemplo, yo ir a la EPS, a la nueva EPS, puedo decir, oiga, señor, ¿será que usted me puede dar la información pertinente por escrito frente a los derechos y deberes míos como beneficiario de esta EPS? Sí. Digamos que en primer lugar, cuando le vulneran a uno sus derechos de salud, al primero que hay que ir a dirigirse es a la EPS. A la EPS. La EPS debe tener publicado toda la información sobre dónde radicar la queja. Ajá. O presencialmente ellas tienen la obligación de radicar una queja. O debe de haber un buzón de sugerencias donde usted pueda decir, pasó esto, esto y esto, y dejarlo radicado, y tienen que darle respuesta. Si la EPS no le responde, entonces ahí mismo en las EPS deben de estar publicadas las líneas de atención de la Superintendencia de Salud. Y ahí pueden llamar, hay unas líneas 018.000, hay unas líneas directas de Bogotá y radican la queja. Si no logran, aquí en el mismo municipio pueden acercarse a la Secretaría de Salud, pueden acercarse en casos ya extremos a la personería y que le ayuden a radicar una tutela, una acción de tutela. Esos son ya casos, digamos, muy graves, como un paciente que tenga una enfermedad catastrófica, que tenga cáncer, que tenga alguna enfermedad grave, alguna enfermedad renal. Por ejemplo, en estos casos, enfermedades catastróficas, a veces les dicen, no, tiene la autorización, se le da en 10 días. Para esos casos es de manera inmediata. Pero todo eso la gente lo podría saber si leen su Carta de Derechos y Deberes. Si no la pueden bajar por internet, pueden acercarse y decirle al funcionario, mire señor, necesito que me dé la Carta de Derechos y Deberes del afiliado del paciente, porque en la superintendencia me dijeron que yo tengo derecho a eso. Y se lleva ahí la cartica, y ahí en la Carta de Derechos y Deberes está toda la información de la superintendencia, donde puede radicar las quejas y toda la información pertinente para ellos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que uno ve es que lo que usted decía, o sea, a veces sin ponerse, pero también hay como cierto, como respeto hacia las instituciones, ¿no? Entonces dice, yo no me quejo porque después no me atienden bien, o no me atienden determinadas cosas, porque de hecho pues hay muy buenos servidores públicos o muy buenos servidores dentro de estas EPS, pero otras realmente que nada que ver con la atención al usuario, ¿no? Porque hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, respeto de parte y parte, ¿no? Respeto tanto del usuario como de las personas que trabajan y laboran. Pero ¿cómo hacer para romper este tipo de cosas? Porque realmente muchas personas no interponen quejas porque realmente se sienten como, oh, si yo lo hago, me dejan de atender. O sea,
piensan como que me niegan luego el servicio, ¿no? Por ejemplo, y uno a diario ve ese tipo de cosas, y yo pues, o sea, decimos, haga la queja, o sea, escriba, vaya el personero. No, porque estoy no entiendo, o sea, ¿la superintendencia también recibe ese tipo de quejas o cómo se hace ahí? Sí, deben de erradicar, digamos que la gente tiene que perder el miedo y tienen que creer que sí, o sea, es como ese mito, porque eso se ve más que todo en los pueblos pequeños, ¿no? Sí. En las ciudades no, porque en las ciudades, digamos que ya la gente sabe, ellos tienen sus capacitaciones sobre humanización del servicio y todo. En los municipios pequeñitos, que además, digamos, por ejemplo, Líbano, sé que tiene pues como una población como 60.000 habitantes. No, 34.000 habitantes. Bueno, entonces, digamos que aquí cada EPS he visto unas oficinas súper chiquiticas y las atiende un solo funcionario. Sí. Nueva EPS tiene la mayor cantidad de usuarios acá y es una oficina de juguete, es chiquitica. Entonces la niña pues se siente la reina y la poderosa y todo, y nadie le puede hablar ni nada, pero eso no puede ser así. O sea, esas quejas tienen que erradicarlas en el mismo buzón de la misma EPS, y radicar y expresar la mala atención de ellos y todo. Y denunciar ese tipo de cosas. No tienen que quejarse, porque ahí lo que está en juego es la vida y la calidad de vida de ellos. Es eso versus a morirse. O sea, yo hago que me garanticen mis servicios porque es que son mis derechos. O dejarme morir, pues. Y por ejemplo, en el caso de cuando hay violencia obstétrica o violencia institucional, creo que de hecho también hay profesionales que son bastante irrespetuosos con los usuarios, ¿no? O sea, si uno acude a un profesional es porque requiere de una atención, y por lo menos requiere de un consentimiento informado, requiere decir, bueno, lo que está pasando por ustedes es esto, va a presentar esto, le vamos a curar ciertos medicamentos, y realmente digamos que es como una queja constante de las personas cuando asisten a consulta, porque muy pocos los profesionales que miran a la cara a la persona y le dicen, vea, usted está presentando este tipo de síntomas, entonces le vamos a hacer ciertos exámenes, porque uno realmente ve que la gente le da muchísimo miedo, y también hay como es que el doctor, yo cómo lo voy a decir. Cuando encontramos esos casos en los que un profesional, digamos, no tiene un trato digno con el paciente, no le da la información adecuada, digamos, de alguna manera es grosero, lo que sea, entonces, ¿qué debe de hacer el usuario? Primero, denunciar ante la misma entidad. Ellos también, como la EPS, que es el asegurador, ellos también tienen la obligación de tener un buzón de sugerencias. En ese buzón de sugerencias, radicar una queja contra el funcionario, y ojalá que también radique la queja con copia a la Secretaría de Salud Municipal y a la misma EPS. Dirigida primero a la entidad, a la IPS, el prestador, donde trabaja ese médico o el profesional que lo atendió mal, porque es que uno tiene derecho a una atención digna. Entonces ese sería un paso importante ahí, denunciar, soltar el miedo, tener claro que son derechos que tenemos nosotros, no son miserias que nos tienen que dar, sino son derechos que tenemos adquiridos. Entonces es como posesionarse de esos derechos y exigirlos. Una cosa que me surge acá, Marta, es nosotros hicimos un cuestionario de violencias basadas en género acá en el municipio, y una de las cosas que fueron muy visibles es la falta de credibilidad hacia las instituciones. ¿Cómo cree que desde la Superintendencia Nacional de Salud, cómo cree que ella ha afianzado o cómo genera credibilidad en la población en general? Porque realmente son casos de enfermedades como por ejemplo como el cáncer, personas que llevan meses tras de un tratamiento y no sale nada por ningún lado. Cómo la Superintendencia logra conectar, digamos, con la población para decirles, bueno, ustedes tienen unos derechos fundamentales que no se les pueden
vulnerar, porque es que realmente cuando nosotros tenemos un familiar enfermo, es toda la familia la que termina ahí en ese proceso de dolor, de sufrimiento, de impotencia, de frustración, de malos tratos al nivel interinstitucional, de falta de credibilidad, porque digamos que uno llega pues con la esperanza, ¿no? Porque es que llega con un ser querido. ¿Ah? Y cómo la superintendencia, digamos que acá en el Líbano, usted que trabajó allá, o que ha venido que trabaja allá, ¿cómo fue ese impacto o de lo que pudieron hacer de la superintendencia acá en el Líbano? Porque realmente es importante cómo nosotros comenzamos a rescatar la credibilidad hacia las instituciones, porque realmente siento que es uno de los aspectos que más hace que las personas se alejen de las instituciones, ¿no? Si vemos maltrato hospitalario, pues obviamente las personas no se van a acercar tan fácilmente a un contexto hospitalario porque van a llegar con una predisposición, y es una predisposición apenas justa, ¿no? Porque han sido víctimas de maltrato y ven cómo ven vulnerados sus derechos. ¿Cómo cree? Bueno, ya hice la pregunta, fue muy redundante ahí, pero el impacto que tuvo la superintendencia cuando usted estuvo ahí apoyando ese proceso con las familias acá en el Líbano. Yo afortunadamente, digamos que bueno, la superintendencia tiene muchas sedes a nivel nacional, tiene diferentes regionales. En el Tolima tienen en Ibagué un punto donde tienen un funcionario, radicar las quejas, pero hay un desconocimiento muy grande de la existencia de la superintendencia como tal, para qué sirve y si sirve o no sirve. Obviamente la cantidad de quejas que llegan a la superintendencia diarias son miles y miles y miles de quejas, pero sin embargo digamos que es importante el solo hecho de erradicar las quejas, ya las cosas van fluyendo. Aquí conocimos casos, por ejemplo, de pacientes con cáncer, con enfermedades catastróficas. Yo conocí un caso que me impactaba mucho porque era una chica de 35 años con dos niñas, una de 7 años y otra de 3 años. La niña llevaba 7 meses, la niña digo yo, la chica de 35 años, llevaba 7 meses detrás de una orden médica de la nueva EPS para que la enviaran donde el oncólogo, tenía un cáncer de mama y no lograban. En 7 meses no habían hecho nada, me pasaron todo y los datos y todo, yo le ayudé a erradicar. Una funcionaria la llamó, se comunicó con ella, le erradicaron la queja y a los 15 días ella ya tenía la primera orden para quimioterapia. Al mes ya le habían hecho el primer tratamiento. Y ella ya siguió así, yo ya le dije, mire, comuníquese a las líneas de 8000, me envía los datos, el radicado y haga seguimiento porque ahí están los teléfonos. Ella siguió así de todo y así muchísimos casos acá en el Líbano, muchos. Algunos, lamentablemente, digamos que conocieron tarde las acciones de la superintendencia y pues ya, digamos, era tarde. Pero hay otros que sí oportunamente lo han logrado y el cambio es grandísimo, entregan medicamentos, se garantizan los servicios. Yo no digo que es una cosa mágica, que ya, no, pero por lo menos hay que intentar y hacerle seguimiento, perder un poco de tiempo para que uno se pueda comunicar y hacerle seguimiento a las quejas, pero es de éxito rotundo hacer esas quejas. Si uno se queda callado, pues es más grave, es peor. Y es la salud y es la calidad de vida de cada usuario. Y por ejemplo, aquí, ¿qué papel juegan los entes territoriales? Las secretarías de salud, por intermedio de la Secretaría de Salud, también pueden radicar quejas sobre las EPS acá. Pues digamos que en ausencia de la superintendencia, en la personería, no sé si aquí hay oficina de defensoría o del pueblo, pero en las personerías ellos pueden apoyar, colaborar. Hay casos supremamente gravísimos con la situación actual que tiene el sistema de salud. Es muy grave como está la situación y hay veces toca acudir a las tutelas. En la personería, el personero está en la obligación, o el personal que trabaja con la personería, en la obligación de ayudarle a instaurar una tutela. Y una tutela, eso le corren más, pues porque a veces hasta puede correr riesgo de que el funcionario, no de acá, sino el gerente de la EPS, pueda ir a la cárcel si no cumple con una acción de tutela. Entonces hay casos ya muy graves que sí tienen que también acudir a eso. Y la Secretaría de Salud también deben de ir a radicar allá las quejas en ausencia de que haya una oficina acá.
o radicar en las líneas de la Superintendencia de Salud. Si quiere podemos dar los números, Sí. que hay una línea nacional que es la 018.000 513-700. En esa línea, ahí pueden llamar, son Sí. líneas nacionales, ¿no? Y ahí radican las quejas y eso, o si no por la página, como les comento, Sí. es muy sencillo radicar una queja. De todas formas, cualquier comentario, cualquier sugerencia, nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Marta, muchísimas gracias por la No, con información. mucho gusto. Por la información aportada, porque realmente a todos nos sirve, y de hecho la invitación es esa, ¿no? La invitación es a que como mujeres hagamos unos tejidos sociales que generen esa conciencia de es que me parece tan complicado exigir derechos cuando los derechos son inherentes a nosotros, ¿no? Que esa es una de las cosas que uno dice, porque tengo que exigir un derecho cuando es inherente a nosotros los seres humanos. Y ojalá esta información haya servido, le sirva a muchas de nuestras mujeres que nos escuchan y a la población en general. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias.